El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 28 de marzo de 2026, sábado de las 5 a semana de Cuaresma. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Quiero comenzar pidiéndote algo. Antes de seguir escuchando estas palabras, antes de que tu mente empiece a analizar o a evaluar, quiero que hagas una sola cosa. Respira hondo. Una vez. Lento. Deja que el aire entre hasta el fondo de tus pulmones y sal despacio. Porque lo que vamos a hablar hoy no es solo una reflexión de sábado. No es simplemente un tema bíblico del calendario litúrgico. Lo que vamos a hablar hoy es sobre tu vida. Sobre la pregunta más urgente que lleva el ser humano grabada en el pecho desde que tiene uso de razón. ¿Dónde está Dios cuando el mundo se derrumba? Y esa pregunta no la hacemos desde un lugar abstracto, desde una sala de conferencias teológicas. No, la hacemos desde el mismo lugar en que la gente del Evangelio de hoy la hacía. Desde la confusión, desde el miedo, desde el ruido ensordecedor de un mundo que no para de romperse. Hoy, 28 de marzo de 2026, mientras tú escuchas esto, en algún lugar del Oriente Medio hay madres que buscan a sus hijos entre los escombros. La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, que arrancó a finales de febrero, ya lleva casi un mes, y el Papa León XIV, con voz quebrada, hace apenas 3 días le dijo al mundo entero que no podemos guardar silencio ante el sufrimiento provocado por la guerra. En Ucrania, 4 años de combate sin tregua. En Sudán, más de 9 millones de personas desplazadas, 21 millones en inseguridad alimentaria. En Gaza, más de 70,000 muertos registrados y decenas de miles sin nombre en los registros. Y eso sin contar lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras familias, en ese dolor que no sale en los noticieros porque es el dolor de una persona sola frente a su espejo en la madrugada. Dios mío, ¿dónde estás? Y ahora abre el Evangelio de hoy y mira lo que encuentras. Un grupo de personas en Betania que acaban de presenciar el milagro más extraordinario que jamás habían visto. Jesús sacando a Lázaro de la tumba después de 4 días muerto. 4 días. No fue un desmayo. No fue una reanimación de emergencia. El hombre olía, dice el Evangelio de otra manera, con una crudeza que los primeros lectores entendían perfectamente. Era la muerte real, completa, definitiva. Y Jesús lo llamó y Lázaro salió. Ante eso, muchos creyeron en él. Dice el Evangelio que muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él. Muchos, pero no todos.
Y aquí es donde el evangelio de hoy me parte el corazón, porque la reacción de algunos fue ir corriendo a contárselo a los fariseos. No como testimonio de alabanza, no para decir, vengan a conocerlo, sino para denunciarlo, para ponerlo en la lista negra, para activar el mecanismo de persecución. ¿Y sabes cuál fue la reacción del Sanedrín cuando escucharon que Jesús había resucitado a un muerto? ¿Cuál fue la reacción de los jefes religiosos, de los guardianes del templo, de los que supuestamente representaban a Dios ante el pueblo? No fue asombro, no fue gratitud, no fue conversión, fue miedo, fue cálculo político, fue reunión de emergencia. ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Fíjate bien en lo que acaba de pasar. Acaban de escuchar que un hombre muerto resucitó. Y su primera pregunta no es ¿quién es este hombre? Su primera pregunta es ¿qué perdemos nosotros si la gente le cree? Eso, hermano, hermana, es uno de los pecados más peligrosos que existe. Y no es exclusivo del año 30 de nuestra era. Es el pecado del corazón que protege su templo más que busca la verdad. Es el pecado del corazón que prefiere mantener sus estructuras de poder antes de abrirse a la novedad de Dios. Es el pecado del hombre y la mujer que ya saben la respuesta antes de hacer la pregunta, porque la pregunta no busca descubrir, sino confirmar lo que ya decidió creer. Y en esa reunión del Sanedrín se levanta Caifás. Y Caifás dice algo que el evangelista Juan va a interpretar de una manera teológicamente asombrosa. Dice Caifás, ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás lo dijo como cálculo político. Lo dijo con cinismo. Lo dijo como el que firma una sentencia de muerte para salvar sus intereses. Pero Juan dice algo que nos debe hacer temblar el alma. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó. Profetizó sin querer. Anunció la verdad más grande de la historia, sin saber que la estaba anunciando. Fue instrumento de Dios sin pretenderlo. La boca de un hombre corrupto, calculador, lleno de miedo y ambición de poder, pronunció sin saberlo la frase que resume el misterio central de nuestra fe. Un solo hombre moriría por el pueblo. No solo por Israel, dice Juan, sino para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios dispersos. Hermano, hermana, detente aquí un momento conmigo, porque si hay una palabra que describe el estado del mundo en este sábado de Cuaresma del año 2026, esa palabra es dispersión. El mundo está disperso, la humanidad está dispersa, las familias están dispersas. Hay hijos que no se hablan con sus padres hace años. Hay matrimonios rotos que se convirtieron en batallas silenciosas que duran décadas. Hay comunidades enteras divididas por política, por raza, por religión, por fronteras que los hombres trazaron y que el Evangelio no reconoce. Hay naciones en guerra que fueron una sola familia hace generaciones. Hay iglesias divididas, vecindarios separados, corazones partidos. Y en medio de esa dispersión planetaria, en medio de ese caos que los titulares intentan describir y nunca logran capturar del todo, Juan nos dice que la muerte de Jesús tenía un propósito que superaba infinitamente el cálculo miserable de Caifás. La muerte de Jesús tenía como propósito reunir, congregar, devolver la unidad a lo que el pecado, el miedo y el poder habían roto. Y ahí entra Ezequiel. Y cuando Ezequiel habla con la autoridad del que ha visto lo que nadie se atrevía a imaginar. Recuerda que Ezequiel profetizó en el exilio. El pueblo de Israel estaba roto, disperso entre las naciones, llevado en cadenas a Babilonia. El templo destruido, la tierra perdida, la identidad amenazada, la promesa de Dios, en apariencia, olvidada. Y Ezequiel recibe una palabra que no viene de la lógica humana, que no viene del análisis político ni de la buena voluntad de los hombres. Viene de lo alto, y Dios le dice, voy a recoger de las naciones a donde emigraron, a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo, habrá un solo rey para todos ellos. Un solo pueblo, un solo rey, un solo pastor. Y después viene la promesa que te rompe el corazón de la mejor manera posible.
porque esta es la voz de Dios hablando no al pueblo de hace 2600 años, sino a ti, a esta comunidad que me escucha desde México, desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos. Desde donde quiera que estés en este momento con tus auriculares puestos o con el celular en la mano, voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. ¿Sientes el peso de esas palabras? Porque Dios no está diciendo si hacen tal cosa, si cumplen tal requisito, si pasan tal prueba, quizás consideraré ser su Dios. Dios está diciendo, voy a hacer. Es una declaración de intención divina. Es la voz del Padre que no puede quedarse con los brazos cruzados viendo a sus hijos perdidos entre las naciones. Es la misma voz que siglos más tarde se encarnó en el Hijo que camina por los caminos polvorientos de Galilea y que hoy, en este sábado que nos acerca cada vez más a la Semana Santa, se retira al desierto de Efraín porque sabe que la hora se acerca. El Evangelio termina con una imagen que me estremece cada vez que la leo. Jesús ya no camina públicamente entre los judíos. Se retiró a Efraín, en la región contigua al desierto. Se quedó ahí con sus discípulos. Y mientras tanto, en Jerusalén, la gente llegaba para purificarse antes de la Pascua y se preguntaba unos a otros, ¿vendrá? ¿No irá a venir para la fiesta? ¿Vendrá? Hermano, esa es tu pregunta también. En los momentos más oscuros de tu vida, cuando el diagnóstico llegó y no esperabas oírlo, cuando la llamada de madrugada cambió todo, cuando la persona que más amaba se fue, cuando el negocio se cayó, cuando el hijo se perdió en los caminos del mundo, cuando la traición vino de donde menos la esperabas, en esos momentos, ¿no te has preguntado lo mismo? ¿Vendrá? ¿Me llegará a mí? ¿Soy suficientemente importante para que Él se ocupe de mí? ¿O Dios es para los grandes, para los santos, para los que tienen todo ordenado en su fe? La gente que llega a Jerusalén antes de la Pascua buscando a Jesús en el templo son personas comunes. Son peregrinos que han caminado días. Son hombres y mujeres que cargaban con sus propios pecados, con sus propias dudas, con sus propias historias rotas, y que aún así se ponen en camino, que aún así preguntan, que aún así buscan. Esa es la fe que Dios honra. No la fe perfecta, no la fe sin preguntas, sino la fe que pregunta porque no se resigna al silencio. Y yo quiero preguntarte algo hoy que me parece importante que respondas en tu corazón. No aquí, no en los comentarios, aunque después quiero que me cuentes, sino ahí adentro, donde nadie más puede entrar. ¿Sigues buscando a Jesús? ¿O te has acostumbrado a vivir sin Él? O peor aún, ¿te has acostumbrado a una imagen de Jesús tan pequeña, tan doméstica, tan sin consecuencias, que ya no te mueve nada? Porque el Jesús del Evangelio de hoy no es un Jesús decorativo, no es un Jesús de estampita, es un Jesús que resucita muertos y que por eso mismo acaba siendo condenado a muerte. Es un Jesús tan real, tan poderoso, tan radicalmente diferente a todo lo que el mundo espera de un Dios, que los que más deberían reconocerlo son los que primero quieren eliminarlo. Ahora bien, quiero que prestes atención a algo que no suele analizarse cuando se predica este texto. El evangelista nos dice que Jesús se retiró al desierto de Efraín. Hoy muchos predicadores pasan rápido por este detalle y van directamente a la Semana Santa. Pero hay algo profundamente revelador en ese retiro de Jesús. Efraín era una región fronteriza, casi olvidada. No era el centro de poder. No era Jerusalén. No era ni siquiera una ciudad importante. Era ese tipo de lugar que aparece en los mapas y al que la gente va solo si no tiene otro remedio. Jesús se retira ahí, se va al margen, se va a la periferia y desde ahí espera su hora. ¿Sabes qué me dice eso? Me dice que Dios tiene una debilidad especial por los lugares que el mundo olvida. Tiene una predilección por los márgenes. Que no es casualidad que el Mesías naciera en Belén y no en Roma. Que no es casualidad que sus apóstoles fueran pescadores y no senadores. Que no es casualidad que el crucificado muriera fuera de los muros de la ciudad, en el lugar de los desechos, en el lugar de los que el sistema había expulsado. Y eso, hermano, hermana, es para ti. Si hoy te sientes en los márgenes, si hoy te sientes en ese Efraín personal, ese lugar fronterizo donde nadie te ve,
donde tu nombre no aparece en ningún titular, donde tu historia parece no importarle a nadie, donde la crisis que vives no alcanza para hacer noticia, pero sí alcanza para hacerte daño. Quiero que sepas que Jesús también estuvo en Efraín, y que desde Efraín, Él esperaba el momento exacto para entrar en Jerusalén, para morir, para resucitar, para cambiar todo. Tu Efraín no es el final de la historia. Tu Efraín es el lugar desde donde Dios está preparando algo que todavía no puedes ver. Mira, hay algo que quiero compartirte sobre el momento histórico que vivimos. No para llenarte de angustia, sino para que veas el Evangelio con ojos vivos. Este año 2026 es, según los analistas y corresponsales internacionales más experimentados, el año de mayor inestabilidad global desde la Segunda Guerra Mundial. El número de conflictos armados activos está en su punto más alto en décadas. El 16% de la humanidad ha estado expuesto directamente a alguna forma de conflicto armado en los últimos meses. El mundo está roto en pedazos. Y en ese mundo roto, el Sanedrín del siglo XXI tiene muchas caras. Son los que calculan el costo político de hacer lo correcto antes de hacerlo. Son los que miran el sufrimiento ajeno y preguntan primero, ¿qué perdemos nosotros si actuamos? Son los que tienen el poder de reunir lo disperso y prefieren explotar la división porque la división les rinde. Son los que hablan de paz en los foros internacionales y mientras tanto firman contratos de armamento. Son los que van a misa los domingos y de lunes a viernes participan activamente en sistemas que destruyen a los pobres. El Sanedrín no desapareció con el año 70 después de Cristo cuando los romanos destruyeron el templo. El Sanedrín se renovó. Tiene nuevos trajes, nuevos argumentos, nuevos idiomas. Pero el mecanismo es el mismo. Cuando alguien irrumpe con una verdad que amenaza el sistema busca eliminarlo. Y sin embargo, la profecía de Caifás se cumplió. La muerte de Jesús no fue una derrota. Fue la semilla. Fue el grano de trigo que cae en tierra y muere, pero da mucho fruto. Y la alianza eterna que prometió Ezequiel, esa alianza de paz que hace de los dispersos un solo pueblo, esa alianza se inauguró en la Pascua que se acerca. Se inauguró en la cruz. Se renovó en el bautismo de cada uno de nosotros. Se confirma cada vez que nos acercamos a la mesa eucarística, porque la iglesia, hermano, hermana, no es un club de los perfectos. No es una institución burocrática que administra sacramentos. En su esencia más profunda, en su origen más puro, la iglesia es la congregación de los hijos de Dios dispersos. Somos los que estábamos por todas partes, rotos, perdidos, dispersos entre las naciones de nuestros propios miedos y pecados, y Dios nos fue recogiendo de una en una, de familia en familia, de generación en generación, para hacernos un solo pueblo, con un solo Dios, con un solo pastor. Y eso no es una metáfora bonita para poner en una tarjeta de Semana Santa. Es la descripción exacta de lo que Dios ha hecho en tu historia si te detienes a verla. Piensa en el momento en que alguien te habló por primera vez de Dios con genuina ternura. Piensa en la persona que oró por ti cuando no lo merecías. Piensa en esa noche oscura de la que saliste sin entender cómo ni por qué, pero saliste. Piensa en ese instante de gracia que a lo mejor fue tan pequeño que casi lo dejaste pasar. Una canción que te llegó al corazón. Una palabra leída a la carrera que se quedó clavada en tu alma durante semanas. Un gesto de amor inesperado en medio de tu dolor más profundo. Eso es Dios recogiendo a sus hijos dispersos. Eso es la alianza eterna de paz haciéndose carne en tu historia concreta, en tu calendario, en tu dirección postal. Y por eso quiero pedirte algo antes de continuar. Algo sencillo pero que puede transformar tu cuaresma si lo haces de verdad. Hoy, en este sábado que nos separa tan solo una semana de la Semana Santa, quiero que tomes un papel o que abras las notas de tu celular y escribas el nombre de esa persona que en tu vida está más dispersa que nunca. Esa persona que se fue de Dios, que se fue de la familia, que se fue de sí misma. Y quiero que dediques 5 minutos esta noche a rezar por esa persona por su nombre. No pidiéndole a Dios que la cambie según tu criterio, sino simplemente poniéndola en las manos de aquel que prometió recoger a todos los suyos de donde quiera que estén. Eso es participar activamente en la misión de Dios. Eso es ser iglesia. Eso es transformar una reflexión bíblica en un acto de amor concreto.
Y si tú eres esa persona dispersa que por algún motivo que quizás ni tú mismo entiendes del todo llegaste hoy a escuchar este video, quiero que sepas que no llegaste aquí por casualidad. Los algoritmos de YouTube son una cosa, pero la providencia de Dios es otra. Y Dios tiene un plan muy concreto para ti que no depende de lo lejos que hayas llegado en tu dispersión. Depende de que digas sí. Un sí pequeño, tembloroso, lleno de dudas si hace falta, pero un sí. Ahora bien, necesito hablar de algo que el Evangelio de hoy plantea de manera muy directa y que muchas veces en la predicación se suaviza demasiado porque es incómodo. El Sanedrín tomó la decisión de matar a Jesús. No fue un impulso emocional. No fue un error de juicio. Fue una decisión deliberada, calculada, tomada en una reunión formal, registrada en acta, confirmada por la autoridad religiosa y política más alta del pueblo de Israel. Fue un asesinato planificado. Y lo más escalofriante de todo es que lo planificaron en nombre del bien común. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Esa es la lógica del totalitarismo de todos los tiempos. Esa es la lógica que ha justificado todos los genocidios de la historia, que ha justificado la esclavitud, la colonización, las dictaduras, los campos de concentración. La lógica de que el individuo no vale, de que la persona concreta puede sacrificarse en el altar de un bien abstracto que los poderosos definen según su conveniencia. Y Dios, en su infinita irrespetabilidad, en esa manera suya de ser absolutamente libre e imprevisible, tomó esa lógica del mal y la convirtió en redención. No la validó. No dijo que Caifás tenía razón, sino que tomó el crimen más injusto de la historia y lo convirtió en el acto de amor más grande que el universo ha conocido. Tomó la oscuridad más profunda y en ella sembró la luz que no puede ser apagada. Eso es lo que pasa este sábado antes de la Semana Santa. Estamos en el umbral, a una semana del Domingo de Ramos, a 8 días de la cruz, a 9 días de la resurrección. Y Jesús está en Efraín, esperando, no con miedo sino con determinación, no huyendo sino preparándose. Cada día que pasa en ese desierto fronterizo, cada conversación con sus discípulos, cada oración en la noche, cada amanecer que ve desde esa ciudad casi olvidada, todo lo está orientando hacia ese momento en que entrará a Jerusalén sobre un burro mientras la multitud tiende mantos en el camino. Jesús sabe lo que le espera. Y va, ¿puedes quedarte un momento con eso? ¿Puedes dejar que eso te toque de verdad? Jesús sabe que le espera el arresto, la traición, las bofetadas, los escupitajos, la corona de espinas, los clavos, la cruz. Y va, no porque sea masoquista, no porque no le importe sufrir, sino porque el amor tiene una lógica que el mundo nunca ha terminado de entender. El amor prefiere padecer antes que dejar a sus seres amados solos en su sufrimiento. Cuando Jesús entra en Efraín y espera su hora, está pensando en ti, en ese dolor que llevas, en esa dispersión en la que estás, en esa pregunta que no te atreves a hacer en voz alta. Está esperando el momento exacto para entrar en tu Jerusalén, en tu historia concreta, y cambiarlo todo. Y hay un detalle en el Evangelio que quiero rescatar porque a menudo pasa desapercibido y encierra una riqueza tremenda. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Para purificarse. Eso es la Cuaresma, hermano, hermana. Eso eres tú en este momento si estás viviendo este tiempo litúrgico con seriedad. Eres alguien que está llegando a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarte. Eres alguien que ha decidido llegar limpio, o al menos en camino de limpieza, a la celebración más grande del año cristiano. Eres alguien que ha entendido que la resurrección no es solo un dato doctrinal que se proclama el domingo de Pascua. Es una realidad que exige una preparación interior. Un soltar lo viejo para que quepa lo nuevo. Y esa purificación no es solo individual, es comunitaria. Las regiones circunvecinas llegan juntas, queman juntas, se purifican juntas. La fe cristiana no es un deporte individual, no es un camino solitario de santidad personal, es un camino de pueblo. Es la experiencia de que juntos podemos llegar más lejos, más limpios, más enteros, a ese encuentro con el Dios vivo. Por eso, si estás siguiendo este canal de manera regular, quiero invitarte a que este sábado hagas algo especial. Deja de ser espectador y sé protagonista.
Escríbeme en los comentarios cuál es la pregunta que hoy le estás haciendo a Dios. No tiene que ser una pregunta perfecta ni bien formulada. Puede ser una pregunta cruda, honesta, incluso enojada. Jesús puede con eso. Jesús puede con todo. Pero escríbela, porque cuando la escribes, la sacas de ese rincón oscuro donde lleva demasiado tiempo guardada y la pones en el camino. Y en el camino, las cosas empiezan a moverse. Hermano, déjame también decirte algo que me parece pastoralmente muy urgente. Estamos a una semana de la Semana Santa y muchas personas van a vivir esos días sin ningún tipo de preparación interior. Van a ver los ritos, van a estar presentes en los actos litúrgicos tal vez, pero van a llegar al Domingo de Resurrección tan vacíos como llegaron al Domingo de Ramos. Y no porque sean malas personas, sino porque nadie les ha explicado que la Pascua se vive desde adentro. Que la resurrección no es un espectáculo que se mira desde afuera, sino una experiencia que transforma desde adentro cuando la recibes con el corazón abierto. ¿Sabes qué puede ayudarte a llegar bien preparado a la Semana Santa? En nuestro canal hay reflexiones de días anteriores que pueden acompañarte en este camino. Te invito a que esta semana, cada día, antes de dormir, te pongas un par de minutos con la reflexión del Evangelio del día. No es un compromiso enorme. No requiere estudios teológicos, solo requiere querer. Solo requiere hacer silencio un momento y dejar que la palabra haga lo que solo la palabra sabe hacer, entrar y transformar. Encuéntrate con esos videos en el canal y deja que sean parte de tu preparación pascual. Tú y yo juntos, en este camino hacia la cruz y hacia la gloria. Y si este video te ha llegado al corazón hoy, si algo de lo que estamos compartiendo te ha movido, te pido que le des me gusta aquí abajo. Ese gesto tan simple es la manera en que este mensaje puede llegar a más personas que también están haciendo sus preguntas en el silencio de sus noches. Comparte este video con alguien que lo necesite, con ese amigo que se alejó de la fe, con ese familiar que está en medio de una crisis, con esa persona que tal vez no sabe cómo pedir ayuda pero que tú sabes que está en su Efraín personal, esperando que alguien le recuerde que Dios no lo ha olvidado. Porque el Evangelio de hoy termina con una pregunta que flota en el aire. ¿Vendrá? ¿No irá a venir para la fiesta? Y la respuesta, que ellos todavía no sabían, pero que nosotros sí sabemos después de 2000 años de historia de salvación, la respuesta es, sí, vendrá, ha venido, viene, y vendrá de nuevo. Ese es el ritmo trinitario de la historia de la salvación. Ha venido en la encarnación, viene en la Eucaristía, en la palabra, en los pobres, en el amor gratuito de cada día. Y vendrá de nuevo en la parucía, en ese momento final en que toda la historia encontrará su sentido definitivo en él. Alfa y Omega, principio y fin. El mismo que resucitó a Lázaro. El mismo que venció al Sanedrín sin disparar ni una sola flecha. El mismo que eligió Efraín antes de elegir Jerusalén. El mismo que elige tus márgenes antes de entrar al centro de tu vida. Y si hay alguien que en este momento está viviendo algo que parece definitivo, algo que parece una tumba sellada con una piedra que no tiene manera de moverse, quiero que recuerdes que en el capítulo anterior de este mismo Evangelio, Jesús les dijo a los que estaban llorando frente a la tumba de Lázaro, quitad la piedra. Y cuando le dijeron que ya olía, que ya era tarde, que 4 días es demasiado tiempo, Jesús insistió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te lo dije? Esa es la pregunta de Jesús para ti en este sábado de Cuaresma. No te la hace con enojo, te la hace con esa mansedumbre poderosa que caracteriza todo lo que Él hace. No te la hace para reprocharte que no creíste suficiente. Te la hace para recordarte que la promesa sigue en pie, que la alianza de paz que anunció Ezequiel sigue vigente, que el santuario de Dios en medio de su pueblo no es una metáfora, sino una realidad que se renueva cada domingo en cada celebración eucarística de cada comunidad que se reúne en su nombre en cualquier rincón del planeta. El mundo está partido en 1000 pedazos, hermano, hermana. Y sin embargo, en cada celebración eucarística de este domingo, desde las montañas de Colombia hasta los suburbios de Madrid, desde las favelas de Brasil hasta las comunidades migrantes de Los Ángeles, desde las parroquias rurales de México hasta las iglesias de Buenos Aires, un pueblo disperso se reúne en torno a una mesa. Pronuncia las mismas palabras, parte el mismo pan, bebe del mismo cáliz. Y en ese instante de comunión, la profecía de Ezequiel se hace realidad. No son ya un pueblo disperso,
Son el único pueblo de Dios. Son la nueva alianza. Son el templo vivo donde habita el Señor. Quiero contarte una historia. No es una historia que aparece en los libros de teología. Es la historia de una mujer que conocí en una visita pastoral a una comunidad migrante. Una mujer que había cruzado fronteras con sus hijos a cuestas, que había dejado atrás su país no porque quisiera, sino porque la violencia la expulsó. Llegó a un lugar donde no hablaba bien el idioma, donde el frío era un tipo de soledad que no había conocido nunca. Y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Padre, yo seguí creyendo en Dios, pero era un Dios muy pequeño. Era un Dios que me servía para aguantar, pero no para vivir. Un Dios para aguantar, pero no para vivir. ¿Cuántas personas conoces tú con ese Dios? ¿Cuántos de los que están en nuestras comunidades tienen un Dios que sirve de analgésico, pero no de transformación? Un Dios al que se reza para sobrevivir el día de hoy, pero que no está presente en los planes de mañana. Un Dios de emergencia, de accidente, de velatorio, pero no de proyecto de vida. Y yo le pregunté a esa mujer cuándo había cambiado eso, cuando el Dios pequeño se había vuelto grande. Y ella me dijo, cuando entendí que él también había sido migrante, cuando entendí que Jesús también había tenido que huir, cuando leí que había nacido en un camino, que de bebé lo habían llevado a Egipto huyendo del poder de Herodes, que había muerto en la cruz, afuera de la ciudad, como un desechado. Cuando entendí que Dios no estaba mirando mi sufrimiento desde lejos, sino que lo conocía por dentro, desde adentro. Ese es el Dios del Evangelio de hoy, el Dios que no se queda en el Sanedrín, el Dios que no administra el poder desde las alturas del templo de Jerusalén, el Dios que se retira a Efraín, el Dios que espera en los márgenes, el Dios que conoce el exilio por dentro porque él mismo fue un exiliado, un desplazado, un hombre sin lugar donde recostar la cabeza, como él mismo dijo en otro momento del Evangelio. Y eso cambia todo. Eso cambia la oración. Eso cambia la manera en que te acercas a Él. Porque no te estás acercando a alguien que mira tu dolor con compasión desde una distancia cómoda. Te estás acercando a alguien que lo conoce, que lo habitó, que lo atravesó sin escapar de Él y que lo transformó desde adentro. Hay una palabra en griego que aparece en otros momentos del Evangelio de Juan cuando se habla de los sentimientos de Jesús frente al sufrimiento humano, embrimaomai. Es una palabra que los traductores muchas veces suavizan porque es incómoda. Significa algo así como estremecerse profundamente, moverse en las entrañas. Cuando Jesús ve a María llorando por Lázaro, cuando ve a todos los que lloran, el Evangelio dice que se estremeció en su espíritu y se turbó. No fue una emoción fina y contenida de alguien que mantiene el control. Fue un movimiento visceral. Fue el tipo de emoción que te sacude por dentro cuando amas de verdad y ves sufrir a quien amas. Jesús llora. Y el Evangelio de Juan registra eso como uno de los momentos más densos de toda la historia de la salvación. La brevedad de la frase griega, edakrisn o Jesús lloró, es inversamente proporcional a su profundidad teológica. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, llora frente a una tumba. Dios llora. Y cuando las personas que estaban alrededor ven eso, algunos dicen algo hermoso. Miren cómo lo amaba. No dicen, miren qué buen maestro era. No dicen, miren qué gran taumaturgo. Dicen, miren cómo lo amaba. El amor es el criterio. El amor es la clave de lectura de toda la historia de Jesús. Y el amor que Dios tiene por ti no es un amor teórico, no es un amor doctrinal, no es un amor que se proclama en los credos y se queda ahí. Es un amor que llora. Es un amor que se estremece. Es un amor que prefiere morir antes que dejarte en la muerte. Y eso es lo que pasa en esta semana que nos acercamos a la Semana Santa. Nos acercamos al lugar donde ese amor llega a su expresión más absoluta, más radical, más incomprensible para la lógica del mundo. El amor que va a la cruz. El amor que da la vida sin pedir nada a cambio. El amor que no negocia. El amor que no calcula. El amor que simplemente ama. Ahora quiero hablar de algo que creo que es muy importante para nuestra comunidad latinoamericana en este momento histórico concreto. Porque hay un fenómeno que me preocupa pastoralmente y que veo crecer en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas de nuestra gente. Y es el fenómeno de la desesperanza sistematizada. Me explico. En nuestras comunidades latinoamericanas hay una tradición antigua y muy sabia de resistencia desde la fe.
Los pueblos de América Latina han sobrevivido cosas que deberían haberlos destruido. Han sobrevivido la conquista, la esclavitud, la colonia, las dictaduras, la pobreza endémica, la emigración forzada, la violencia del narcotráfico, los terremotos, los huracanes, todo eso. Y han sobrevivido en gran parte porque había una fe que era más que una creencia intelectual. Era una fe que se metía en la cocina, en el velatorio, en la fiesta patronal, en el abrazo de la comadre, en la promesa que se cumple de rodillas ante la Virgen. Una fe encarnada, una fe popular, una fe que tiene olor a incienso y a comida y a sudor y a lágrimas mezcladas. Pero hoy esa fe enfrenta a un enemigo nuevo. No es la persecución directa. No es el ateísmo militante de los siglos pasados. Es algo más sutil y por eso más peligroso. Es la saturación de dolor sin sentido. Es el bombardeo constante de noticias atroces que llegan en tiempo real, que se acumulan, que se apilan, que crean una especie de anestesia moral. Al principio te indignas. Al principio te duele. Al principio reaccionas. Pero después de tanto, después de demasiadas guerras, demasiados muertos, demasiados desplazados, demasiados escándalos, demasiada corrupción, demasiada traición. Después de todo eso, muchas personas simplemente se apagan. Y el apagamiento espiritual es el estadio previo a la desesperanza definitiva. Y la desesperanza, en lenguaje teológico, no es simplemente tristeza. La desesperanza es un pecado contra el Espíritu Santo, porque la desesperanza dice que Dios ya no puede, que ya es demasiado, que la piedra de la tumba es demasiado grande, que 4 días son demasiados días, que ya huele demasiado. Y Jesús dice, quitad la piedra. Y dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esta es la respuesta del Evangelio a la desesperanza sistematizada de nuestro tiempo. No es una respuesta que niega la realidad del dolor. No es un optimismo barato que dice todo va a estar bien sin reconocer que hay cosas que están muy mal. Es una respuesta que mira el dolor de frente, que llora con los que lloran, que se estremece ante la tumba, y que aún así dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa tensión, vivir con los ojos abiertos al sufrimiento del mundo y al mismo tiempo con el corazón abierto a la promesa de Dios, esa es la tensión que define la existencia cristiana. No estamos llamados a ser ingenuos. No estamos llamados a mirar para otro lado. Estamos llamados a ser testigos lúcidos y esperanzados al mismo tiempo. A decir la verdad del sufrimiento con la misma boca con que decimos la verdad de la resurrección. Y en esto, la liturgia de este tiempo nos ayuda de una manera extraordinaria. La Cuaresma no nos deja quedar bien. La Cuaresma nos incomoda. Nos pone frente al ayuno, frente a la oración, frente a la limosna, frente a esas 3 prácticas que la Iglesia propone no como ritos de piedad exterior, sino como ejercicios de honestidad interior. El ayuno me dice que no soy solo cuerpo. La oración me dice que no soy autosuficiente. La limosna me dice que no soy el centro. Las 3 juntas me ubican en mi lugar. Soy una criatura amada, que necesita de Dios y que existe en relación con los demás. Y cuando me ubico bien, cuando salgo del centro que yo mismo me inventé, de repente puedo ver a Jesús en Efraín. Puedo verlo esperando. Puedo entender que su retiro no es abandono sino preparación. Puedo creer que el silencio de Dios en los momentos más oscuros de la historia no es ausencia, sino gestación. Que algo se está formando en la oscuridad que todavía no tiene forma, pero que cuando salga a la luz cambiará todo. Piensa en María en la tumba del Sábado Santo. Ese sábado que el calendario cristiano llama el gran silencio. El hijo ha muerto. El sepulcro está sellado. Los discípulos están encerrados con miedo. Y María espera. No sabemos qué pensaba María en ese sábado. El Evangelio no nos lo dice, pero nos dice todo lo necesario con el hecho de que ella estaba, que no se fue, que no encontró una excusa para alejarse de ese dolor insoportable, que la madre permaneció, y la mañana del domingo siguiente todo cambió. Hermano, hermana, estamos en el gran sábado de la humanidad. Estamos en ese tiempo en que el mundo parece un sepulcro sellado, en que las noticias llegan como golpes, en que la oscuridad parece más consistente que la luz. Pero nosotros sabemos algo que los discípulos del Sábado Santo no sabían todavía. Sabemos que la piedra fue quitada.
Sabemos que el sepulcro estaba vacío. Sabemos que Él resucitó. Y esa certeza, que no es ingenuidad sino memoria y esperanza, esa certeza cambia la manera en que vivimos el presente. No caminamos hacia la Semana Santa como si no supiéramos el final. Caminamos hacia ella llevando en el pecho el final que ya conocemos y que da sentido a todo el camino. Caminamos como quien va a celebrar la victoria que ya fue ganada, aunque todavía siente las heridas de la batalla. Caminamos como quien lleva en la mano la promesa que Dios nunca ha roto y que no va a romper ahora. Voy a compartirte algo que me parece muy importante desde el punto de vista de la fe vivida en la cotidianidad. Porque a veces las reflexiones del Evangelio quedan muy bien a nivel espiritual, pero no aterrizan en lo concreto. Y yo creo que la palabra de Dios, si es auténtica, tiene que aterrizar. Tiene que tener pies. Tiene que caminar en tus zapatos. La alianza eterna de paz que prometió Ezequiel tiene una traducción muy concreta en tu vida diaria. Tiene que ver con la manera en que tratas a las personas que viven en tu casa. Tiene que ver con la manera en que hablas a tus hijos. Tiene que ver con si eres capaz de pedir perdón cuando te equivocas o si eso te parece una debilidad inaceptable. Tiene que ver con la manera en que tratas al empleado que te sirve, al inmigrante que trabaja en el mismo lugar que tú, a la persona que piensa diferente en política, a quien pertenece a otra iglesia o a ninguna. La unidad que Dios promete no cae del cielo hecha. Se construye. Se construye en las decisiones pequeñas de cada día, en elegir la comprensión antes que el juicio, en elegir el diálogo antes que el muro, en elegir la ternura antes que la dureza que tantas veces confundimos con fortaleza. Hay familias en nuestra comunidad latinoamericana que llevan años divididas por heridas que nadie recuerda bien cómo empezaron. Hermanos que no se hablan, hijos que se fueron y no volvieron, matrimonios que coexisten en la misma casa pero en universos distintos. Comunidades parroquiales divididas por resentimientos antiguos que ya nadie puede explicar bien, pero que nadie tampoco quiere ser el primero en soltar. Dios hoy, a través de la voz de Ezequiel, te dice: voy a recogerlos, voy a congregarlos, voy a hacer de ellos un solo pueblo. Pero esa promesa no es independiente de tu libertad. Dios no nos hace autómatas del amor. Nos invita, nos propone, nos da la gracia para que nosotros, con esa gracia, tomemos la decisión. ¿Qué decisión necesitas tomar tú esta semana? ¿A quién necesitas llamar? ¿Qué mensaje necesitas enviar? ¿A quién necesitas pedir perdón o dar perdón? Porque la Semana Santa que se acerca no es solo un recorrido de ritos bellos. Es una invitación a que cada uno de nosotros viva personalmente ese pasaje del viernes al domingo. Ese pasaje de la muerte de algo viejo en ti, de algo que ya no puedes seguir así, a la vida nueva que Dios quiere darte. No llegues al domingo de resurrección cargando las mismas cadenas con las que entraste a la Cuaresma. Eso sería desperdiciar el regalo más grande de este tiempo. Eso sería pararse frente a la tumba abierta de Lázaro, con la piedra quitada, con el muerto ya vivo, y seguir llorando como si nada hubiera cambiado. Y ya que hablamos de decisiones concretas, quiero decirte algo sobre la confesión, sobre el sacramento de la reconciliación. Sé que para muchas personas es el sacramento más difícil, el que más cuesta, el que genera más resistencias internas. Y entiendo esas resistencias, las comprendo, pero quiero desafiar una por una. Hay quienes dicen: es que yo me confieso directamente con Dios, no necesito un sacerdote. Y yo les digo: tienes razón en que Dios puede perdonar directamente. Dios puede hacer todo, pero Dios, que pudo hablar directamente desde el cielo, eligió hacerse carne. Eligió hablar a través de personas. Eligió sanar a través de barro y saliva y gestos concretos. Dios es el Señor de lo concreto. No le huye a la materia, la habita. Y el sacramento de la reconciliación es la manera concreta, encarnada, tangible, de recibir el perdón de Dios. Hay quienes dicen: es que me da vergüenza. Y yo les digo: sí, la vergüenza existe. Y en el momento en que decides atravesar esa vergüenza para ir al confesionario, en ese momento preciso, Dios está en la puerta recibiéndote. Porque la vergüenza que se vence por amor es una de las formas más valientes de la fe. Hay quienes dicen: es que no tengo nada grave que confesar. Y yo les digo: si eso es genuinamente cierto, eres un santo y deberías estar escribiendo estas reflexiones en lugar de escucharlas. Y si no es genuinamente cierto,
Entonces la ilusión de no tener pecado grave es precisamente uno de los signos más claros de que hace tiempo que no nos miramos de verdad al espejo. Este sábado que nos separa de la Semana Santa es un momento privilegiado para ir al sacramento de la reconciliación. Muchas parroquias tienen horarios especiales durante estos días. Si estás en una ciudad donde puedes ir, ve. Si estás en un lugar donde es difícil el acceso a un sacerdote, reza el acto de contrición con la firme voluntad de confesar cuando puedas. Pero no llegues a la Pascua con el corazón cerrado. Llega con las manos abiertas, porque Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas. Y Jesús, con esa autoridad que le es propia, dijo: desatadlo y dejadlo ir libre. La resurrección y la libertad van juntas. No se puede estar en Cristo y seguir envuelto en las vendas de la culpa, del rencor, de la esclavitud al pecado. Cristo te llama a salir, pero después de que sales, necesitas que alguien te desate. Eso es la confesión. Eso es la absolución. No es una fórmula mágica. Es la mano de Cristo a través del sacerdote diciéndote: desatadlo. Dejadlo ir libre. Que puedas ir libre a la Semana Santa. Que puedas llegar al domingo de resurrección con ese peso quitado. Que la alegría del aleluya pascual no sea solo un canto litúrgico, sino una experiencia personal de alguien que vivió su propio Viernes Santo interior y que ahora sabe, en carne propia, qué significa resucitar. Y hablando de comunidad, de congregación, de ese pueblo de Dios que Ezequiel ve siendo reunido de todas las naciones, quiero hablar de algo que toca muy de cerca a nuestra comunidad latinoamericana en la diáspora. Porque somos un pueblo que conoce el exilio. Somos un pueblo que conoce lo que es dejar la tierra, la familia, el idioma, las costumbres, para ir a buscar a otro lado lo que en el propio no encontró. Y esa experiencia del migrante latinoamericano tiene una resonancia profunda con la palabra de hoy. Voy a recoger de las naciones a donde emigraron, a todos los israelitas, de todas partes los congregaré. Dios habla de reunir a los que emigraron. Dios conoce la dispersión geográfica de su pueblo porque Él mismo diseñó un pueblo que a lo largo de toda la historia ha conocido el camino del destierro. Abraham salió de Ur. El pueblo de Israel salió de Egipto. Fue llevado cautivo a Babilonia. Fue dispersado entre las naciones. Y en cada una de esas dispersiones, Dios estuvo presente. No como un Dios que mira desde afuera, sino como el Dios que peregrina con su pueblo. Y esa peregrinación tiene un destino. Tiene un hogar, tiene una tierra prometida que en la plenitud del tiempo se reveló no como un territorio geográfico, sino como el corazón de Dios mismo. El hogar definitivo del ser humano es Dios. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, dijo San Agustín con una hondura que 16 siglos después sigue siendo radicalmente actual. Y por eso, hermano latinoamericano que estás lejos de tu tierra, que extrañas el olor de la comida de tu madre, que a veces en la noche escuchas una canción de tu país y se te llenan los ojos de lágrimas sin saber bien por qué. Quiero decirte que ese anhelo de hogar que sientes no es solo nostalgia. Es la resonancia más profunda de tu alma buscando lo único que puede calmarla de verdad. Es el corazón inquieto de Agustín. Es la búsqueda de Jesús de la que habla la gente en el templo de Jerusalén. ¿Vendrá? ¿Estará aquí? Ya está aquí. En el silencio de la noche, cuando el cansancio del trabajo y de la soledad se hace demasiado pesado, está. En la pequeña comunidad de migrantes que se reúnen los domingos alrededor de una mesa eucarística en una iglesia que huele a otro país, está. En ese compatriota que encontraste inesperadamente y que te habló en tu idioma y te preguntó cómo estabas con la misma expresión que usaba tu abuela, está. Dios no conoce fronteras. Ni las fronteras geopolíticas que tanto sufrimiento generan, ni las fronteras que nosotros ponemos entre nosotros mismos y Él. Dios cruza todas las fronteras. Dios va a Efraín cuando Jerusalén lo rechaza. Dios entra a Egipto huyendo de Herodes. Dios camina por Samaria cuando los judíos la evitan. Dios toca al leproso cuando todos lo rodean de distancia. Dios cena con los publicanos cuando los fariseos los desprecian. Dios es el gran transgresor de las fronteras que el pecado y el miedo levantan entre los seres humanos. Y ese Dios que cruza fronteras quiere encontrarte hoy en la tuya. Quiere encontrarte en ese límite donde tu fuerza se acaba y el miedo empieza. Quiere encontrarte en esa frontera interior donde la esperanza vacila.
Quiere cruzar contigo ese límite y llevarte a un lugar que todavía no puedes imaginar desde donde estás. Amigo, amiga, voy acercándome al final de esta reflexión, pero antes quiero dejarte con un pensamiento que creo que puede acompañarte durante toda la Semana Santa que viene. Es un pensamiento muy sencillo, pero que para mí es de los más profundos del Evangelio de hoy. El Evangelio dice que Jesús fue a Efraín y ahí se quedó con sus discípulos. Se quedó con sus discípulos en el momento de mayor presión, en el momento en que la sentencia de muerte ya estaba firmada, en el momento en que el sistema religioso y político más poderoso de su tiempo lo tenía en la mira. Jesús no se fue solo, fue con sus discípulos, los llevó a ese lugar de espera, los incluyó en su retiro, los mantuvo a su lado. Ese es el pastor del que habla Ezequiel. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor, un solo pastor. No el pastor que conduce el rebaño desde lejos, gritando instrucciones. El pastor que va al frente. El pastor que conoce a cada oveja por su nombre. El pastor que va a buscar a la que se perdió, aunque sean 99 las que quedaron en el redil. El pastor que da su vida por las ovejas. Y ese pastor te incluye a ti. En este momento, en este sábado de Cuaresma del año 2026. En medio de este mundo que se rompe y se rehace y vuelve a romperse. Con todas tus preguntas y tus dudas y tus heridas y tus esperanzas y tus contradicciones. Te incluye a ti. No eres un número en una estadística de fieles. No eres un like en un video de YouTube. Eres una persona amada, nombrada, conocida, buscada por Dios desde antes de que el tiempo existiera. Y este tiempo de Cuaresma que está llegando a su fin es una oportunidad que no se repite. Es la oportunidad de decirle a Dios, con sencillez y con verdad: aquí estoy. Vengo a purificar. Vengo buscando. ¿Estás aquí? Y Él ya está respondiendo. Con este evangelio, con esta palabra, con este momento de gracia que no llegó a tu pantalla por casualidad. Y en ese canal donde compartimos cada día el evangelio, hay mucho más que puedes explorar. Si te ha gustado esta reflexión, no te pierdas los videos anteriores donde hemos ido recorriendo junto esta Cuaresma desde el principio. Cada reflexión es un paso más en el camino. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y cuéntame en los comentarios cómo estás viviendo este tiempo de preparación. Tu historia importa, tu camino importa, tu presencia en esta comunidad importa. Y en ese canal hay algo que me alegra profundamente. Hay personas de 27 países distintos que cada día se sientan con el Evangelio. Que hay jóvenes y ancianos. Que hay personas que reciben esta palabra en iglesias y personas que la reciben en camas de hospital. Que hay familias que la escuchan juntas al desayuno y personas solas que la necesitan en la madrugada. Eso es la iglesia. Eso es el pueblo de Dios reunido alrededor de la palabra. Eso es la promesa de Ezequiel cumpliéndose en tiempo real. Quiero también hablarte de algo que el Evangelio de hoy nos muestra con una claridad que a veces duele mirar directamente. Nos muestra el mecanismo del miedo colectivo y la manera en que ese miedo puede hacer que personas buenas, personas religiosas, personas con vocación de servicio, terminen siendo cómplices del mal. Porque el Sanedrín no era un consejo de villanos. Era una institución formada por hombres que en su mayoría creían estar sirviendo a Dios y al pueblo. Y sin embargo, desde ese lugar de sinceridad religiosa, tomaron la decisión más injusta de la historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien que reza, que ayuna, que conoce las escrituras de memoria, que dedica su vida al servicio de lo sagrado, terminar firmando la sentencia de muerte del Hijo de Dios? La respuesta es incómoda pero necesaria para nosotros en este tiempo, porque puede pasarnos a nosotros también, a cualquiera de nosotros. El miedo. Cuando el miedo se convierte en el lente a través del cual se interpreta la realidad, todo cambia. El miedo le hace hacer al bien que parece mal y al mal que parece necesario. El miedo es el gran distorsionador de la conciencia. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esa frase, que suena a análisis político pragmático, es en el fondo una declaración de miedo puro. Es el miedo a perder. El miedo a que el cambio destruya lo que existe. El miedo a que la verdad derrumbe las estructuras de poder que dan identidad y seguridad. Y ese miedo no es exclusivo del siglo I.
Está en el corazón de cada conflicto humano que ha existido. Está detrás de cada muro que se construye entre personas o entre naciones. Está detrás de cada rechazo al extranjero, a lo diferente, a lo nuevo. Está detrás de cada vez que la Iglesia ha fallado en su misión porque prefirió preservar sus estructuras antes que seguir a Cristo a los lugares incómodos. Pero la respuesta del Evangelio al miedo no es el valor humano, la autoconfianza o la fuerza de voluntad. La respuesta del Evangelio al miedo es la fe. Es el amor que echa fuera el temor, como dice San Juan en otra parte de sus escritos. Es la certeza de que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Es la convicción de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que Jesús fundó. Es la memoria viva de que el Señor que resucitó a Lázaro puede resucitar cualquier cosa que en tu vida y en tu mundo parezca muerta definitivamente. Eso no quiere decir que ignoremos los peligros reales, que vivamos en una burbuja de ingenuidad espiritual, que no analicemos la situación con inteligencia y con prudencia. Significa que el análisis y la prudencia no son la última palabra. La última palabra es de Dios. Y la última palabra de Dios siempre ha sido vida. Siempre ha sido resurrección. Siempre ha sido congregar lo disperso. Siempre ha sido alianza y paz. Hay algo más que quiero explorar contigo antes de cerrar, porque creo que es uno de los matices más ricos de este texto del Evangelio. Juan nos dice que cuando el Sanedrín deliberaba, fue Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, quien tomó la palabra. Y Juan subraya ese detalle. Siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó. ¿Por qué Juan repite el cargo de Caifás 2 veces en tan pocas líneas? Porque en la teología judía, el sumo sacerdote tenía una función profética especial. Una vez al año, en el día del Gran Perdón, el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba solo en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo, y allí mediaba entre Dios y el pueblo. Era el hombre que cruzaba el umbral entre lo humano y lo divino. Era el mediador por excelencia. Y la ironía tremenda que Juan subraya es que ese hombre, al pronunciar esas palabras sobre la muerte de uno por todos, estaba cumpliendo sin saberlo exactamente la función para la que su cargo lo preparaba. La función de señalar al verdadero sumo sacerdote, al único que entraría de verdad en el Sancta Sanctorum del cielo, al único que mediaría definitivamente entre Dios y la humanidad, no con la sangre de animales, sino con la propia, no una vez al año, sino de una vez para siempre. La carta a los Hebreos, que leemos en otras partes del año litúrgico, desarrolla esto de una manera asombrosa. Jesús es el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, el que entró en el santuario celestial con su propia sangre, el que nos abrió el camino al Padre, el que hizo posible que nosotros, tú y yo, pecadores dispersos entre las naciones de nuestros propios fallos, pudiéramos llegar ante la presencia de Dios sin morir en el intento. Eso es lo que celebramos en Semana Santa, no un conmovedor drama histórico, no el recuerdo piadoso de un hombre bueno que murió injustamente, la inauguración del sacerdocio eterno de Cristo, la apertura del camino que nadie más podía abrir, el comienzo de la era en que la humanidad podía llegar a Dios, no ya a través de ritos y sacrificios y purificaciones externas, sino a través de la fe en aquel que se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a Dios. ¿Sientes la magnitud de eso? ¿Sientes lo que significa que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo cuando Jesús murió? Ese velo que separaba el Sancta Sanctorum del resto del templo. Ese velo que durante siglos había marcado el límite entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano. Ese velo se rasgó. Para siempre. Porque ya no hay separación. Ya no hay velo. Porque el mismo Hijo de Dios rasgó con su muerte toda distancia entre el ser humano y su Creador. Y eso, hermano, hermana, significa que ahora mismo, en el lugar donde estés leyendo o escuchando esto, no hay ningún obstáculo entre tú y Dios excepto el que tú mismo pongas. No hay sacerdote que tenga que entrar por ti. Hay un sumo sacerdote que ya entró de una vez para siempre. Y lo que él abrió nadie puede cerrarlo. Y el acceso que él garantizó nadie puede quitártelo. Así que cuando la vida se complica, cuando la oración parece que no sube, cuando Dios parece distante y el cielo parece de piedra, recuerda, el velo está rasgado, el camino está abierto. El sumo sacerdote ha entrado en el santuario y ha pronunciado tu nombre ante el Padre. Tu nombre, no un nombre genérico,
el tuyo, el que tu madre te puso, el que Dios conocía antes de que tu madre lo eligiera. Ese es el Dios que espera en Efraín. Ese es el Dios que profetizó sin querer a través de Caifás. Ese es el Dios que prometió a través de Ezequiel: yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. No en algún momento futuro indeterminado. Ahora, en esta alianza eterna que inauguró en la cruz y que renueva en cada Eucaristía y que seguirá siendo la realidad más permanente del universo cuando todos los imperios, todas las guerras, todos los conflictos que hoy llenan los titulares, hayan pasado al archivo de la historia. Todo esto pasará. Las guerras pasarán. Los imperios caerán. Los sanedrines de cada época serán juzgados por la historia y por la eternidad. Pero la palabra de Dios no pasará. La alianza eterna no tiene fecha de vencimiento. El amor que fue a la cruz es el mismo amor que sale de la tumba y que hoy, 2000 años después, sigue encontrando personas dispersas por el mundo y reuniéndolas alrededor de una mesa, de un pan, de un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese canal hay algo que me alegra profundamente. Hay personas de 27 países distintos que cada día se sientan con el Evangelio. Hay algo que ningún Sanedrín puede eliminar. Hay algo que ninguna lógica de poder puede calcular ni controlar. Hay el amor de Dios que todo lo puede, que de la muerte hace vida, que de la dispersión hace unidad, que de la piedra sellada hace mañana de resurrección. Cuídate esta semana que viene. Vívela con atención. Vívela mirando las señales de Dios en los detalles pequeños de cada día. Vívela sabiendo que no caminas solo, que hay una nube de testigos que camina contigo, que hay una madre, la Virgen María, que ya vivió esta semana de la manera más intensa posible y que sabe exactamente lo que significa ver sufrir al Hijo amado y no poder hacer nada excepto estar ahí, de pie, con el corazón partido y la fe intacta. De pie, con el corazón partido y la fe intacta. Eso es lo que la Semana Santa nos pide a cada uno de nosotros. No que dejemos de sufrir, no que fingamos que todo está bien cuando no está bien, sino que en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas que no tienen respuesta fácil, permanezcamos de pie, con la mirada puesta en el que viene, en el que ya vino, en el que siempre viene. Que el Señor te bendiga, que te acompañe en este último tramo de la Cuaresma con su fuerza y su ternura. Que encuentres tu Efraín como un lugar de espera fecunda y no de abandono. Que cuando entres a la Semana Santa lo hagas con el corazón abierto, con las manos extendidas, dispuesto a dejarte sorprender una vez más por un Dios que no hace las cosas como nosotros las haríamos, que no viene cuando lo esperamos ni como lo esperamos, pero que siempre, absolutamente siempre, cumple lo que promete. Si esta reflexión te llegó al corazón, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que cada día la palabra de Dios te encuentre donde estés. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta reflexión de hoy. Cuéntame cómo estás llevando esta Cuaresma. Cuéntame qué piedra necesitas que Jesús te ayude a quitar. Porque en este canal no somos solo un espacio de contenido religioso. Somos una comunidad. Somos pueblo de Dios caminando junto. Y tu comentario, tu historia, tu pregunta le llega a alguien más en algún rincón del mundo que también lo necesita escuchar. Yo te saludo desde el fondo del corazón, con el amor de Cristo que es lo único que tengo para darte. Y te espero mañana con el Evangelio del día siguiente, porque la palabra no para, porque Dios no para, porque la alianza es eterna y la paz que prometió no tiene fecha de vencimiento. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.